Vamos arrancando. El próximo panel se llama Estrategias de Marketing Digital para la Construcción de Comunidades Culturales. Las estrategias de marketing pueden potenciar la creación y fortalecimiento de comunidades culturales en el mundo digital, impulsando un crecimiento sostenible. Conversaremos sobre la construcción de una narrativa estratégica hasta la nutrición y crecimiento de comunidades sólidas para crear conexiones auténticas que generen un impacto duradero para su organización cultural. Estará como moderadora Virginia Berginaud. Virginia es codirectora ejecutiva de Explosión. Florencia Berginaud es codirectora ejecutiva de Explosión. Es productora y comunicadora con gran compromiso con la inclusión, la diversidad y la accesibilidad. Nos acompañará Lauren Tropicalia, que es artivista trans no binaria, bailarina, performer, madre de House of Tropicalia, una de las primeras casas en la cultura ballroom de Buenos Aires. Y también estará con nosotros Walter Mariano Gamarota Reina, quien es director de tecnología en Editorial Orsay. Dirige proyectos de desarrollo software y marketing digital con un enfoque en la intersección entre la cultura y la tecnología. Adelante. Hola a todos, todas y todos. Le damos la bienvenida a este panel. Para mí es un orgullo, honor y feliz tenerles. Gracias, Flor, por la presentación. Esta charla, como bien dijo, se va a estar tratando sobre estrategias digitales para la construcción de comunidades culturales, ¿sí? Y vamos a estar hablando en un mundo que está tan hiperconectado, la importancia que es formar comunidad, ¿no? Que son mucho más que un grupo de personas, sino que son espacios de intercambio, de refugio, de diálogo, de encuentro. Y para eso estoy acá acompañada de Lauren Tropicalia y de Walter, y vamos a estar dialogando un poco de eso. Para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Florencia Bernió, yo soy codirectora ejecutiva de Explosión. Explosión es una productora creativa integral que desarrollamos, diseñamos y producimos eventos y experiencias con impacto. Estamos muy felices una vez más de ser parte de este FITS, así que gracias Wingu y Fundación Alternativas por darnos una vez más este espacio. Y además de desarrollar la producción y logística de este evento, fuimos parte del desarrollo de la agenda con organizaciones amigas que permitieron que tengamos personas referentes como Lauren y como Walter. Así que gracias también a Enjambre, COD y Futurex por ser parte también de la elaboración de esta agenda. Así que bueno, para arrancar quería consultarle a Lauren cómo nace la cultura del ballroom, cómo llegó a la Argentina y qué es también lo que te motivó a vos para fundar House of Tropicalia. Ok, hola, buen día. Armé como una pequeña síntesis para no irme. Importante decir que la cultura ballroom nació como respuesta antirracista en los años 70 en Estados Unidos y proporciona un refugio en Argentina para personas afectadas por el racismo, la transfobia y el clasismo. Con pilares fundamentales y un sistema de identidades específicas, el ballroom se convierte en un espacio de supervivencia y encuentro comunitario. Luego de eso les explico también, como para dar una introducción, que los balls son los eventos centrales de ballroom que incluyen categorías diversas y fantasías que articulan luchas políticas y repudian violencias cotidianas. A pesar de avances legislativos como la Ley de Identidad de Género, las barreras burocráticas y la falta de espacios para infancias trans persisten. Las fantasías de los balls, expresadas a través de vestuarios y truques, como le decimos nosotros, se convierten en momentos centrales de resistencia estético-política. Sumo a esto también, para dar una pequeña introducción a lo que es la cultura ballroom, que dentro de la cultura ballroom existen las houses y les 007. Las personas del colectivo LGBT, en la mayoría de las
de las salidas del closet somos expulsadas por nuestras familias o por nuestros entornos. Entonces nacen históricamente estos encuentros de houses como familia elegida, ya que mediante un canal conector, que es esta cultura que nos encuentra compitiendo en lugares por esos premios, ¿no? Se generan estos espacios de familias elegidas, reuniéndonos por un eje en común, reuniéndonos por, no solamente por esto de las competencias, sino por un lema, por una contención, por un espacio seguro y confiable de afecto. Y así se forman las houses, ¿no? Como para dar una introducción a lo que es mi house. Y también están dentro de la cultura las personas 007, que son personas que también obviamente generan este código de conexión en base al cariño, en base a esta conexión, a este teje comunitario, pero viene de la historia de el agente James Bond, que era parte de una grupalidad y brilló tanto por sí solo que se convirtió en el agente 007. Entonces, dentro de la comunidad Ballroom, los 007 son personas que no son parte de una familia específica, pero sí brillan por sí soles, generando sus propias decisiones, actividades y tal. A Argentina la cultura Ballroom llega por medio de la danza, llega por medio de una forma de bailar, que lo primero que llegó fue el Vogue Femme, que es un estilo que representa la vivencia de las personas travesti trans, defendiendo la zona, explorando la femineidad y empoderando nuestra cuerpo, defendiendo también el trabajo sexual como forma de vida, como forma de resistencia ante el Estado cis heteropatriarcal, ¿verdad? Y ¿qué más? Para terminar de dar una tarea para casa, es que también para dar introducción al ballroom pueden, o como llegó acá a Argentina, tal vez a través de YouTube o de cosas que se podían investigar en internet. Paris is Burning es un documental. Y luego llegó la serie Pose, que un poco explicaba lo crudo de esa realidad y de esa historia, ¿no? Que nace en Estados Unidos. ¿Y cuál es tu rol dentro de la house? Mi rol dentro de la casa es de madre. El rol de madre es fundamental en la cultura porque es un poco en base a la experiencia, en mi experiencia como artista, transformada luego a activista, dar a esas personas que en mi caso venían a mis clases, no solamente la experiencia corporal o física o la técnica de cómo hacer este tipo de baile o estas categorías que nos enseña la cultura ballroom, sino ser como un faro de experiencia y sostén y contención a las cosas que nos unen también como colectivo LGBT. Entonces no solamente era una clase, sino que nos terminábamos juntando luego de la clase a hablar de qué nos pasaba en el entorno, cómo visibilizarnos, cómo sostenernos ante ataques de odio y tal. Es un sostén. Y como madre también es un aprendizaje mutuo, ¿no? Como no es que soy la que sabe, sino que nos vamos compartiendo esa experiencia. Claro, sí. En tu caso, Wal, que formás, bueno, sos director tecnológico de la comunidad Orsay, que para que quienes no conocen, comenzó con una editorial, pero hoy es mucho más que eso, es una productora audiovisual y hoy una fundación también. Y quería que nos cuentes qué es Comunidad Orsay, lo que representa también hoy en Argentina, en el mundo, es referente también como comunidad y cómo ha evolucionado también a lo largo de estos años.
Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y para abordar lo que es Orsay, Orsay empezó siendo un simple blog donde un escritor compartía historias de ficción y eso fue evolucionando, incorporando otros autores, incorporando la estructura de una editorial. Y al día de hoy lo trato de sintetizar es como una productora multifacética, digamos, montada sobre una comunidad muy grande de gente con intereses narrativos. Entonces, es una productora de historias. Y para contar historias hay mil maneras. Uno puede contar una historia en un libro, puede ser una serie, puede ser una película, puede ser una obra de teatro. Y nosotros lo que hacemos es producir ese tipo de contenidos, basados mucho en la colaboración de una comunidad. La comunidad Orsay tiene cerca de 100.000 personas que se alinean detrás de proyectos que nosotros proponemos. Algunos de esos proyectos los últimos son audiovisuales, en donde todo el proceso creativo de la obra audiovisual es compartido con la comunidad. Para empezar, es financiado por la comunidad, fuera de todo el circuito tradicional audiovisual, y con aporte financiero y participación activa en el proceso, lo cual es bastante entretenido para todos, o sea, porque lo que termina pasando es que la gente se involucra mucho. Las producciones tradicionales primero son un poco reticentes a eso, porque es una propuesta nueva. Las producciones normales están acostumbradas a trabajar independientemente del público y después presentar el proyecto final. Acá hay mucha gente involucrada en el proceso, entonces las escrituras de guión, las selecciones de actores y de líneas de guión, es todo compartido con la comunidad y mediante un proceso democrático se van eligiendo se van tomando las decisiones colectivamente. Cuando digo colectivamente, los proyectos audiovisuales, el primero que hicimos hubo 2.000 personas involucradas y en el último son 10.000 que participan tomando decisiones relevantes para la historia, ¿no? Tengo un ejemplo que uso para graficar esto, es que la primera película que hicimos nos enfrentamos a un casting abierto, ¿no? Hicimos un casting totalmente abierto, era una película con actores que no iban a ser famosos por decisión de la gente que financiaba el proyecto, o sea, la comunidad. Y hicimos un casting abierto en donde llegaron, creo que eran 150 reels de actores. El equipo de casting hizo una selección de parejas para protagonizar la película y quedaron 9 parejas. Esas 9 parejas hicieron una prueba de cámara y las 2.000 personas democráticamente eligieron cuál era la pareja que iba a protagonizar la película. Ese tipo de decisiones en un proceso creativo de tanta gente dan la sensación que es real de participación en el proyecto. Entonces después el resultado es mucho más potente que una producción independiente o una producción incluso privada, porque se dieron cosas en el transcurso del proceso de esa peli que son bastante lindas. O sea, la peli ganó un montón obviamente terminamos la película, salió a festivales y ganó un montón de premios en festivales nacionales e internacionales. Y sobre todo porque estaba apoyado en una comunidad, que eso es lo más revolucionario, que más allá de si la película es excelente o no, es el proceso y el poder que tiene una comunidad, que es lo que te debe pasar también, de agruparse un grupo de gente a hacer algo de una manera diferente, de una manera organizativa distinta. Entonces se dan cosas que el mundo tradicional no entiende. Por ejemplo, ir a un festival, y los festivales de cine generalmente las películas tienen poco público. Entonces hacen una función, hay 30 personas en una sala de 200, es normal. En nuestro caso, claro, iban los socios productores, iban a ver la película, invitaban a sus familiares, a sus amigos. Entonces en la mayoría de festivales tenían que agregar funciones por la movilización que hacían estas 2.000 personas. Entonces cuando uno se agrupa en una idea, en un proyecto, en hacer un cambio como hacen ustedes, con un grupo de gente, el poder es exponencial. Y para mí eso es lo que tiene de revolucionario y de nuevo crear o pararse en cierta resistencia al patriarcado, como hacen ustedes también, pero en grupo, colaborando, ayudándose, dándose una mano, apuntando. Nosotros a eso le llamamos el músculo creativo internamente, que es un grupo de gente queriendo colaborar para un fin en común. La frutilla del postre es que ese proyecto lo financió la gente, cuando terminó hizo festivales y la terminó comprando Disney la película. Wow. Fue a cines, hizo circuito de cine tradicional, también por votación,
Y porque hubo un momento en el proceso de la película que la pregunta a los socios productores era si querían vender la película o querían ir al sector independiente. Y el 70% eligió venderla. Entonces empezamos a hablar con productoras, la compró Disney, la puso en cines y ahora está en Star Plus hace 2 o 3 semanas. Ese es el primer proyecto, después siguieron 3 más. Pero digo, lo que quiero resaltar es el poder que tiene cuando un grupo de gente encara algo con decisión y con colaboración. Eso le puede hacer frente a cualquier cosa para mí y puede tener resultados que desde la teoría parecen poco probables. Sí, eso es interesante de cada uno de sus proyectos, que han implementado quizás estrategias poco convencionales o clásicas fuera de las reglas del marketing o comunicación tradicional. Y eso es lo interesante de poder compartir sus experiencias, porque termina siendo una receta, no receta, ir por otro lado, y es la clave del éxito de cada uno de sus proyectos, y que creo que también se apoya mucho esto y tiene resultados en la fidelización de la comunidad, el ser parte, ¿no? Tener una participación activa, como decías, y en cada uno de sus proyectos también está muy presente la autogestión, ¿no? Que también es súper importante también en House of Tropicalia, ¿verdad? Sí, algo que una vez que empezamos a generar estos eventos, que son los balls, nos empezamos a dar cuenta también, no solamente de la importancia de poder rehabilitar espacios y transformar con nuestras cuerpas travesti, trans, no binarias y demás del colectivo LGBT, transformar los espacios históricos de Buenos Aires o de cualquier espacio de otras provincias, porque también hemos viajado a hacer primeros balls en diferentes lugares, como por ejemplo la Exesma en el Conti, o poder habitar y generar balls en el CCK o en diferentes centros culturales donde la energía siempre fue totalmente cis hetero, o digo, no solamente por esto, sino porque que seamos visibles estas cuerpas en estos lugares, generando este evento, y que realmente, como te contaba, somos más de 300 personas hoy en día que siempre vamos a estos eventos y se van moviendo. Y eso genera también a lo que le escapamos un poco, como a que eso sea un show, pero siempre están siendo un éxito estos balls, digo, de la cantidad de gente que va y llena los espacios, siendo esto una red de trabajo que generamos entre nosotros, puestos de trabajo que generamos entre nosotros, con una economía que se mueve entre nosotras, ¿no? O sea, sí, nosotras circular, mismas, claro. sin muchas veces hemos tenido como el aporte de cierto lugar o de cierto centro cultural, pero que termina siendo el pago para quien está en la puerta, quien está en el panel de jurados, quien está de stage manager, los premios también. Entonces es una economía que dentro de la misma comunidad vamos movilizando. Y a la vez, por ejemplo, en premios para estas categorías y tal, solemos tener elementos de personas que mismo dentro de la comunidad generan, ¿no? De artistas y emprendedores locales. Entonces se termina generando esa economía dentro de esta misma comunidad que es súper importante. Sí, y dentro de, bueno, a lo largo de la pandemia, me has contado fuera de esta charla, ¿no? Pero previamente, que ha crecido muchísimo la comunidad del ballroom y del Vogue acá en Buenos Aires, y que gracias a la pandemia y a la virtualidad y las plataformas y todo lo que vivimos durante esa época, creció muchísimo eso, creció muchísimo la cantidad de personas, y pudo salir también de Buenos Aires, y ustedes también se pudieron conectar con
otros grupos de ballroom y otras comunidades LGBTIQ+, de otros países, de otras ciudades. ¿Cómo fue esa experiencia y qué plataformas o qué medios de comunicación utilizaron para eso? Eso fue increíble porque hasta antes de la pandemia solamente podíamos pensar en las personas que podían viajar a tomar clases a otros lugares, y creo que realmente lo que nos dio la pandemia es ese sostén de encuentro que, como a todo artista, encontrarse en qué hago que no puedo dar clases en un lugar o qué hago que no puedo subir a un escenario. Entonces nos encontramos con la plataforma de Zoom para poder seguir con nuestro trabajo, y fue eso más el canal de comunicación de WhatsApp que nos permitió conectarnos con un grupo de Ballroom Latinoamérica que teníamos idea a veces por redes, investigando que sí había una house en tal país, pero al crear ese grupo empezamos a crecer en ese contacto con toda Latinoamérica y generábamos a través de Zoom encuentros los domingos donde decíamos, bueno, la temática de este domingo va a ser, no sé, sobreviviendo en la cocina. ¡Pum! Entonces abríamos el Zoom y todas las categorías que probábamos eran en las cocinas de las casas. Y nada, de repente se conectaba gente de toda Latinoamérica y era olvidarnos de la realidad por 3 horas que estábamos dentro de la aplicación, conociéndonos, aprendiendo unos de otros. Los canales de WhatsApp también fueron muy importantes porque las diferentes realidades socioeconómicas y de cada lugar nos íbamos enterando y nos íbamos poniendo al tanto como para poder hacer diferentes eventos o diferentes cosas para juntar dinero o para visibilizar tal problema o para poder ayudarnos, porque realmente en la soledad que te podías encontrar, estas redes dentro de la comunidad nos permitieron esa compañía y ese quiero que esto se termine para encontrarme con estas personas, ¿no? Y es aún así hoy también, ¿no? Que las houses, como todas las houses, son un espacio de refugio y contención para su comunidad. Y en el medio de la pandemia, como fue una situación de crisis, digamos, pero también hoy también es un espacio también de refugio para ustedes, ¿no? No solamente de visibilización, sino también de contención, como decíamos. Sí lo siguen siendo porque entendemos, y también doy como otro punto, para que investiguen, quienes no saben pueden ver en YouTube el documental Sexo y Revolución, que nos da un cachetazo de realidad de lo que nuestro colectivo desde los años 70 busca, ese espacio de visibilidad y de igualdad en las calles, que es parte de lo que a través de esta cultura, que es un canal que nos permite expresarnos o ser o encontrar nuestro lugar en la humanidad. Hoy en día sigue siendo una herramienta que, por ejemplo, este año viajamos a 6 provincias. También estuve, gracias al Centro Cultural España, en Paraguay. Estuvimos acercando la cultura ballroom a Paraguay, que fue el primer evento que se hizo. Y son puntos de refugio y de encuentro que permiten dar esta herramienta de tipo, ok, esto nos va a ayudar a de repente encontrarnos, sean los que sean, hacer una actividad en una plaza porque sola me daba miedo ir, porque vienen y me rajan, porque vienen y me violentan. Entonces, a través de esta cultura puedo visibilizarme de una manera artística, política y ser un punto de reunión, ¿no?
Entonces, la cultura ballroom nos ayudó también a generar esos puntos de apoyo y de sostén en diferentes provincias que siempre fueron, nada, como difíciles de habitar, ¿no? Como... Claro, sí. Y en la comunidad Orsay, a lo largo del tiempo y en su transformación, han utilizado distintas plataformas digitales y herramientas muy innovadoras justamente para, como decías antes, poder promover la participación activa de esta comunidad. Hoy nos podrás compartir algunas de estas herramientas que están utilizando y también como de cara al futuro con todo lo que pasó también con la producción de la película que nos comentabas. Sí, lo que a nosotros nos terminó pasando es que al ser una propuesta nueva y una manera distinta de conectarse y producir contenido cultural, las plataformas existentes es como que siempre quedaban como cosas por fuera. No brindaban la posibilidad de adaptarse a algo que no tenés en claro desde la planificación cómo va a ser, porque es algo que va evolucionando a medida que avanza el proceso. Entonces, en un momento lo que tomamos es una decisión de tener dentro, que es un poco más mi responsabilidad, tener dentro de la organización una solución tecnológica, pero con mucha fuerza cultural o artística, con un arco más artístico que tradicional de tecnología. Con esto quiero decir, involucrando el caos dentro de la productividad. El caos como soluciona, no sabemos hacia dónde vamos y estar abiertos a poder iterar rápido para adaptarse a las necesidades del camino que estás transitando. No sé si me explico con lo que quiero decir, pero, por ejemplo, hay cosas que son de procesos de decisión democrática que podrías usar un formulario para hacerlo, pero después necesitas transparencia y necesitas proteger datos de distintas personas, pero necesitas que ellos sepan quién votó a quién. Entonces empiezan a hacer soluciones muy particulares para algo que no sabes hacia dónde va a llegar. Entonces, la primera película que conté es un proceso de aprendizaje tanto para los socios productores como para nosotros con la propuesta. Y es aprender en un camino reconociendo los errores, lanzándose incluso a los errores. Yo, esto se los decía el otro día, que creo que culturalmente le tenemos demasiado miedo a los errores, o sea, a equivocarse, a hacer algo mal, y por ese miedo nos paralizamos y no terminamos o haciendo lo mismo de siempre o no haciéndolo. Y creo que cuando uno encara proyectos nuevos o nuevos destinos o nuevas maneras de hacer las cosas, es inevitable equivocarse. O sea, estás transitando lugares y haciendo cosas que nadie hizo antes. Entonces, equivocarse es parte, mientras más rápido te equivoques, más rápido lo asumas, mejor podés como modificar el rumbo y apuntar hacia, o seguir evolucionando sin saber exactamente hacia dónde vas. Sabes el rumbo, pero no sabes cómo llegar. Entonces, volviendo más al piso, lo que nos pasó es eso. Entonces, las soluciones tecnológicas que tenemos son todos desarrollos internos nuestros, que van surgiendo en base a las necesidades que los proyectos tienen. En lo audiovisual, terminamos haciendo un sistema en donde permite la participación de cualquier persona de cualquier parte del mundo, donde participan del proceso creativo en diferentes instancias. Nosotros tenemos, la primera película que les comenté se llama La Uruguaya, es un proyecto de hace 2 años, luego de ese hicimos un documental, luego de ese una miniserie de 4 capítulos que está en postproducción, y el último proyecto, que es el que termina el rodaje esta semana, están rodando afuera, en Bruselas, es un proyecto que lidera Diego Peretti, como director y como actor principal. Y un grupo de 10.000 personas financiaron esa película y participaron de la escritura de guión con él y participaron de extras, algunos trabajan en la película, que son de producción audiovisual, y las dinámicas que se dan es muy loco lo que pasa, porque Diego no está acostumbrado a trabajar en una película donde hay 10.000 personas mirando el trabajo que está haciendo, lo trabaja de antes, o sea, es como más un mundo privado. Lo mismo los guionistas. Los guionistas, ahora estamos haciendo un proyecto con 5 guionistas a la vez. Y la gente que participa del proyecto financiándolo está en un streaming con los guionistas y puede opinar del guión mientras lo están escribiendo. Entonces, es participar directamente del proceso creativo y es una propuesta nueva para el guionista. El guionista
está acostumbrado a escribir en un lugar solo por ahí y encararlo como quiere, pero esto es una propuesta nueva y el resultado de eso, que en la teoría parece como van a incomodar a los guionistas, termina pasando algo que es re loco para mí, que es que lo empiezan a usar como un focus group, lo empiezan a usar como un chat GPT de gente, ¿no? de gente variada, de diferentes edades, diferentes sexos, diferentes ideologías, que empiezan a aportar contenido y material para que los guionistas se retroalimenten. Y es toda una dinámica nueva que es, para mí, que el espectador empieza a participar de la obra que va a ver después. Sí, y creo que esa es la clave, Ese ¿no? cambio para mí. Sí, totalmente. Hago la última preguntita, así ya cerramos. Quería preguntarles, de cara a toda esta evolución que han tenido con su comunidad, y que creo que la clave es la participación activa, ¿no? de los procesos creativos, como estábamos diciendo, ¿cómo ven de cara al futuro esto? Para que las comunidades sigan siendo fuertes como son hoy y que sigan también en crecimiento y en expansión. Yo creo que en base a las tecnologías que van apareciendo y a todos los canales de comunicación, en cuanto a nuestra cultura, sigue siendo una lucha política de todos los días y de seguir ese camino que fueron construyendo las personas que ya no están y que no contaban con estas herramientas, que tuvieron que pisar las calles, que tuvieron que dejar la vida en las calles por esta lucha. A través de esta cultura es una pequeña herramienta, pero el trasfondo es la supervivencia como colectivo LGBT a la sociedad. Entonces, creo que es aprovechar de las herramientas que van surgiendo para poder seguir siendo, en mi caso pienso, esa ESI que nunca tuve en mi educación y poder seguir visibilizando y generando empatía en toda la sociedad para poder crecer en humanismo, para poder disfrutar del arte de la comunidad LGBT, para poder generar ese futuro para las infancias trans. Esos son nuestros lemas, ¿no? Y poder también seguir generando a todos los rincones del mundo un futuro para las personas adultas travesti trans, que sabemos que tienen un promedio de vida de 35 años de edad. Entonces, realmente es aprovechar la tecnología y todas las plataformas para seguir expandiendo, en este caso, la cultura, para seguir generando puntos de encuentro y para poder ser ese espacio confiable o seguro para nuestro colectivo. Walter, ¿querés agregar algo más? No, desde nuestro lado yo creo que el mundo va a cambiar a ser representado por estas comunidades, ¿no? Empezar a agruparse para buscar los cambios en conjunto. Me parece que es hacia donde va y nosotros vamos a seguir en ese camino, en las propuestas culturales que involucren gente y en contar historias, y diferentes maneras de contar historias. Y creo que la charla anterior hablaban bastante de la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta también que lo mismo que decía antes, lo uno con lo anterior. No tener miedo. Si es lo que hay que experimentar y lanzarse y tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Me parece que apoyándose mucho en la gente que tiene el mismo fin o que tiene las mismas necesidades o que está pasando por lo mismo. Y me parece que eso es re poderoso. Es una nueva manera de organización muy poderosa y que en realidad puede hacer muchos cambios y no se necesitan cientos de miles de personas para hacerlo. Entonces, me parece que eso es re valioso y es hacia donde desde la cultura nosotros vamos y empiezo a identificar que desde otros lugares también se obtienen resultados. Así que me parece que por lo menos también es entretenido y uno se siente acompañado y no solo cuando está con otros locos igual que uno. Entonces, en ese sentido es divertido también. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Hacemos espacio para preguntas? No. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien?
No, me parece, quería preguntarte si de alguna manera para el baile, ¿cómo utilizan, si utilizan la inteligencia artificial para, no sé, se habló como desde las redes y todo lo que se crece a nivel de redes, pero también creo, o se hablaba antes, estoy muy nerviosa, de cómo se genera un algoritmo o cómo se le pregunta a una inteligencia artificial o cómo se le alimenta. Y creo que en el caso de otro tipo de identidades del colectivo LGTB, si utilizan la inteligencia, o sea, el chat, sí. Porque me parece importante el archivo trans y me parece como que vos hablabas del futuro y de como la vida, o sea, el nivel de vida que tiene una persona trans que es de 35 años. Como que me parece importante para el futuro también la marca del pasado y creo que en la comunidad no hay mucha información sobre el pasado, o sea, cada vez hay más, pero bueno, no sé, creo que en la inteligencia artificial también es una herramienta donde se puede, no sé, crecer desde ahí y alimentarlo desde ahí, pero no sé. Sí, ayer mismo me recibí en la diplomatura, ahora soy gestora cultural. Y realmente utilicé la inteligencia artificial para mi proyecto con el que me recibí. Es un museo itinerante ballroom junto a mi hermana Fiordi, que utilizo por ejemplo el chat GPT para preguntar y también cuestionar, ¿no? Como hablaban hoy hace un rato. Tipo, como poder preguntar datos históricos y ver cuál es la respuesta y cuestionar, como, che, acá te está faltando tal identidad, ahora incluíme en esto que te pregunté tal y tal cosa. Y así se va como generando y creando la información. Y como hay mucha gente que no sabe de nuestras vivencias y de nuestras identidades porque no tienen a alguien alrededor, creo que es muy bueno utilizar estas inteligencias artificiales para poder seguir generando esa información, ¿no? Y acercando esa información que no solamente la gente del colectivo LGBT tenemos que saber sobre las vivencias del colectivo LGBT. Me parece que todas las personas, seas lo que seas, tendrías que tener esa data. Entonces, creo que aprovechar estas inteligencias artificiales pueden ser una excelente herramienta para seguir educándonos día a día y seguir generando espacios, ¿no? Y aperturas. Gracias. Dale. Hola, yo soy Larisa, yo soy de Brasil y más que una pregunta, creo que una constatación que las nuevas tecnologías ayudaron un montón a acercarnos nosotros principalmente a contenidos de América Latina, porque esta identidad es muy difícil todavía para nosotros. Y bueno, me gustaría saber cuáles son las propuestas así de ustedes, cómo ven también esta cooperación y esta integración cultural principalmente con Brasil, que está acá en América Latina y es enorme. Y creo que tenemos mucho a compartir, principalmente en políticas culturales y también en resistencias culturales. Entonces, ¿cómo ven las comunidades digitales apoyando toda esta integración cultural con Brasil que no habla español? Y la barrera del lenguaje es una barrera, pero creo que también hay un poco, lo que noto también en los proyectos comunitarios es que las fronteras se tienden a romper un poco y no importa demasiado el idioma. Digo, hay un montón de herramientas para traducir y consumir cosas en otros idiomas y cada vez está más aceitado eso y creo que va a algo en donde el idioma no va a ser una barrera en muy poco tiempo, ya no la es y cada vez va a ser menos. Y además creo que los intereses van por más allá de las naciones últimamente. Hay agrupaciones que tienen un mismo objetivo desde diferentes puntos del planeta y lo que los une es esa búsqueda en común o esa necesidad en común. Entonces, creo que naturalmente ya está pasando.
Digo, Latinoamérica comparte un montón de puntos en común, los países de Latinoamérica varios tienen las mismas problemáticas y lamentablemente las últimas soluciones tienden a ser las mismas, ¿no? Y creo que eso ocasiona resistencias que tienen mucho en común y que las barreras de las naciones o sea, la tecnología va por arriba de eso. Entonces, creo que se desdibuja un poco y lo que sí se prioriza es la necesidad real de las personas. Y se termina juntando gente que tiene necesidades parecidas, con diferentes puntos de vista, con diferentes soluciones a lo mismo, y empiezan a conversar. Y me parece que eso es muy rico y es una propuesta, como decía antes, por lo menos divertida y a mí me entusiasma pensar en un mundo en donde las pequeñas comunidades o las medianas comunidades o las grandes comunidades logran cambios sociales que las estructuras que venimos conociendo hasta ahora, que es la mejor manera para mí, la democrática, todavía no llegan a alcanzar. Porque son minorías y a veces no le prestan atención, pero si se agrupan 300 personas y tratan de hacer algo de diferentes puntos del planeta, van a hacer un ruido. Y eso me parece que es la nueva manera de hacerse escuchar. No es una voz sola, sino es un grupo de gente hablando. Perdón, me voy por las ramas. No, buenísimo, gracias. Yo quería comentar que fuimos con una compañía de contemporáneo a la Vedada Cultural, una compañía de travestis trans y no binarias, y que el idioma no fue un freno en ningún momento para lo que compartimos con un montón de personas de juventudes de Sao Paulo, y que pudimos también ir a un ballroom que hubo en la época de esta vedada y compartimos un montón. Creo que el lenguaje corporal habla mucho más que el idioma también y que no es una imposibilidad, y creo que la comunicación es súper importante en plan a abrir las experiencias culturales, ¿no? También como para no solamente el comprender, sino el poder relacionar nuestras historias culturales de todos los países. Así que creo que es una conexión súper rica y que, nada, vamos a seguir aprendiendo de eso. Muchísimas gracias a todos.